Hoy, en Desde la Calle Real, hablaremos con el equipo de investigación del Centro de Arte y Cultura sobre los espacios públicos, usos sociales, significados y memoria de Comayagüela. Además, conversaremos con René Centeno, que nos contará sobre los efectos del buen cine en el desarrollo infantil y la agenda cultural de la semana. En las ciudades tradicionales, el espacio público es el que da identidad y carácter a la ciudad, el que permite reconocerla y vivirla en sus sitios urbanos, naturales, culturales y patrimoniales. Tradicionalmente, en nuestras ciudades, el espacio público fue concebido como el espacio de la expresión y la apropiación social. Es el espacio que alberga el cotidiano transcurrir de la vida colectiva. Hablar hoy del espacio público es hablar también del patrimonio cultural de Honduras y en particular de Comayagüela, en un momento en que el espacio público, como lo podemos ver en parques, edificios, antiguas casas, calles, avenidas, edificios educativos, administrativos, que antes fueron relevantes en la ciudad de Comayagüela y que hoy se encuentran abandonados, carentes de inversión pública para restaurarlos, carentes de atención, de conservación, de cuidado por parte de las autoridades correspondientes. Entonces, hoy hablar de ese espacio público, como le decía, es hablar del patrimonio, pero también es hablar del compromiso que las instituciones culturales tienen y deben asumir con la conservación y la transmisión del patrimonio cultural. En ese sentido, me parece que los objetivos, la estrategia del Centro de Arte y Cultura es orientarse, por una parte, a insertar positivamente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Centro de Arte y Cultura en esta comunidad tan amplia y tan reconocida como es la ciudad de Comayagüela, que al mismo tiempo pues, ha sido descuidada históricamente por el gobierno central y también por parte de las diversas alcaldías municipales, pero dentro de todos esos descuidos que ha habido para la ciudad, respecto por ejemplo de los servicios básicos para la población, se encuentra también ese abandono del patrimonio histórico y cultural de esta ciudad. En este sentido, el Centro de Arte y Cultura hace esfuerzos por medio de su unidad de investigación, por medio del taller de investigación que se tiene acá en el Centro de Arte y Cultura para investigar, generar conocimiento y elementos de juicio en torno al patrimonio cultural y en torno a su conservación y transmisión. Y cuando hablamos de ese patrimonio cultural, me estoy refiriendo principalmente a lo que se conoce como Centro Histórico de Comayagüela. Otros hablan del casco histórico, pero yo prefiero decir el Centro Histórico, porque es aquí donde se concentró el mayor número de obras que ahora son considerados como patrimonio, obras de espacio público, y que comenzaron en la época de la gran reforma liberal que Honduras inició en el año 1876, es decir, en el último cuarto de siglo del siglo XIX. Se inició aquí la construcción de una serie de obras que hoy se ubican en el centro, y esas obras constituyen, por ejemplo, el Parque La Libertad, la Calle Real de Comayagüela y otra serie de edificios que en su momento vinieron a embellecer la ciudad, pero no solo eso, Katia, sino que también sirvieron para demostrar la identificación del gobierno de la reforma liberal con la civilización, el orden y el progreso. Es interesante la pregunta acerca de si existen características en Comayagüela. No podemos definir que haya una arquitectura única en Comayagüela. Incluso
En Comayagüela hay una arquitectura variada, hay una arquitectura que no es uniforme. Acerca de las características de Comayagüela es que no cumple a veces la forma con la función. Que, por ejemplo, decirte algo es una casa que está diseñada para ser habitacional se utiliza para un negocio comercial. Pero claro, obviamente sí podemos hablar de que hay arquitectura en Comayagüela, hay estilos arquitectónicos en Comayagüela, como por ejemplo la Escuela Nacional de Bellas Artes o el Cementerio General, son reflejo de una arquitectura neoclásica, historicista. El Centro de Arte y Cultura también representa una arquitectura de estilo Art Deco. Y luego arquitecturas más recientes como modernas, como la Policlínica, el edificio de la Cruz Roja, el anexo del Banco Central, y el edificio de Banadesa. Eso serían más o menos las características arquitectónicas que se pueden encontrar más importantes en Comayagüela. Dentro de las principales obras de arquitectura de Comayagüela encontramos lo que es la Iglesia Inmaculada Concepción, que es una de las obras más antiguas dentro de la época colonial. También puede destacar lo que es el Cementerio General como una de las más antiguas. También dentro del área educativa tenemos lo que es la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Escuela Lempira y República de Argentina. También tenemos lo que es el Instituto Mixto Higueras, eso se encuentra dentro de las áreas de educación. También podemos destacar dentro de los más antiguos el Centro de Arte y Cultura de la UNA, que anteriormente fue el Hotel Panamericano. También dentro de las principales obras arquitectónicas podemos destacar lo que son los parques, el Parque La Libertad, Parque El Obelisco, que conmemora los 100 años de independencia. También tenemos lo que sería ya dentro de la arquitectura más de ahorita, más relevante, la arquitectura moderna, el anexo del Banco Central. También cabe destacar dentro de la arquitectura moderna lo que es Banadesa, la Policlínica y la Cruz Roja. Estos son mencionados dentro de la arquitectura moderna, podrían decirse, y todos los mencionados son las obras más relevantes del Centro Histórico de Comayagüela. La Escuela de Bellas Artes se fundó en 1940 como resultado del Estado liberal, buscando el progreso y buscando también esa búsqueda del significado del poder y del progreso como tal. Su importancia radica que a partir de 1940 se volvió el único instituto para la formación de artistas. Además de eso, se transformó en uno de los centros culturales más importantes que ha tenido Tegucigalpa y también Honduras. La calle Real de Comayagüela es una de las calles más emblemáticas de la localidad, no solo por su importancia histórica, sino porque alberga todas las tradiciones culturales, históricas, económicas, sociales de Comayagüela. Su nombre proviene de la época colonial, por ser el camino real que conducía a la ciudad de Tegucigalpa con los poblados mineros de la ciudad. Además, la calle toma su importancia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es también llamada Calle de los Poetas, porque dentro de sus casas, en algunas de sus casas, nacieron las poetas de renombre como Juan Ramón Molina, Guillermo Bustillo Reina, Rafael Leoloro Valle, Salvador Turcios, Luis Andrés Zúñiga, que fueron uno de los intelectuales de importancia de todo el siglo XX. En conclusión, la calle Real de Comayagüela es emblemática porque alberga no solo la historia, sino también todas las tradiciones culturales y sociales de Comayagüela. En la calle Real han confluido múltiples actores que han desarrollado múltiples actividades y le han dado significado y sentido a la calle. Para mencionar algunas, por ejemplo, tenemos a la iglesia,
que ha dado su significado y ha realizado muchas actividades como son las procesiones religiosas en conmemoración de la Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad de Comayagüela, que además ha albergado desde la época de principios del siglo XX todo lo que fueron sus actividades en esta calle. También fue el Estado que con los desfiles patrios por mucho tiempo, desde comienzos del siglo XX, desarrolló los desfiles patrios en esta calle, comenzando desde el Parque El Obelisco y finalizando en el Parque Central. Además, también es escenario de todas las manifestaciones políticas y sociales de todos los movimientos populares. Los mercados de Comayagüela surgen en los aires de renovación urbana que se venían desde la reforma liberal. Se decide organizar a todas estas personas, estos vendedores ambulantes, en un solo lugar. Entonces comienza esta renovación urbana a través de la creación de un edificio, de una infraestructura que primeramente el primer mercado que se llamó en Comayagüela fue el mercado de la Villa de la Concepción, que como su nombre lo indicaba funcionaba en la Plaza La Libertad y que su duración no fue mucho, debido a que en ese tiempo existía una rivalidad entre Tegucigalpa y Comayagüela, quienes querían tener su propio mercado. Estos vendedores que antiguamente estaban en la plaza se trasladaron a lo que es a la esquina del Puente Mayol. El Puente Mayol, que era, como sabemos, el punto que conectaba Tegucigalpa y Comayagüela. La mayoría del negocio se quedaba acá en Comayagüela y no en Tegucigalpa. Entonces es cuando Longino Sánchez, que era el secretario de esa época, decide que estos vendedores deberían ubicarse en el mercado Los Dolores, pero el mercado Los Dolores no estaba todavía constituido y los vecinos de Comayagüela reclamaban su propio mercado. Es así como los vendedores de Comayagüela se organizan, especialmente las mujeres, porque son las pioneras en este mercado, se organizan, hacen una recolecta entre todos los vecinos y es así que surge el primer mercado, el mercado El Progreso, que como ya sabemos, que en los aires de la reforma liberal, orden y progreso, por eso se llamaba Mercado del Progreso, y se ubicó en la que hoy es el anexo del Instituto Higuera. Año posterior, a 1905, se construye ya el primer mercado moderno de Comayagüela, que se llamó y se llama actualmente el Mercado San Isidro, que ese mercado ya era un mercado más higiénico, tenía agua potable, era más salubre, y además todos los productos estaban concentrados en un solo sitio y no estaban dispersos. Entonces esto también favorecía a las personas que iban a comprar en un solo lugar. Y además recordemos que esto también era una forma de ordenar a los vendedores y una forma también de captar dinero para la misma municipalidad. El papel fundamental que jugó en la modernización fue, ya sabemos, todo lo que eran las antiguas plazas, donde funcionaban los mercados, se convierten ya en parques y todos los vendedores se concentran en un solo lugar, que como les mencionaba, el Mercado San Isidro, que este edificio ya tenía otras condiciones. Entonces esto favorecía para que la captación de ingresos para la alcaldía, también permitía también que estas mujeres que estaban organizadas en torno a un santo patrón, que era el Mercado San Isidro, entonces se organizaron y le dieron continuidad a la religiosidad popular con la celebración de la Feria Isidra. En la medida en que se propone estudiar, conocer más detalladamente, más a fondo, lo que ha sido la historia de estos monumentos, edificaciones, obras y espacios públicos, en esa medida se acerca a la posibilidad de conservar y transmitir mejor ese patrimonio cultural que, por cierto, no es responsabilidad de la Universidad Autónoma de Honduras, sino del conjunto de las instituciones
que están llamadas por la Constitución a conservar ese patrimonio cultural. Pero creo que el esfuerzo de todos es válido. Sin embargo, a pesar de cualquier apoyo que estas instituciones le brinden a la conservación del patrimonio cultural, yo creo indispensable y fundamental la participación de la comunidad de Comayagüela, de las instituciones sociales, económicas, culturales de Comayagüela, para asumir un compromiso, una responsabilidad con la conservación y la transmisión de este patrimonio cultural en las mejores condiciones posibles. Yo creo que un error de las políticas públicas en Honduras ha sido hoy y siempre la ausencia de la comunidad como veedor, ¿verdad?, como partícipe activo de la ejecución, incluso desde la planificación de la política pública hasta su ejecución, porque la participación de la comunidad le da legitimidad a todo proyecto, en este caso de conservación y transmisión del patrimonio cultural, pero además le permite a la población incidir y al mismo tiempo decidir qué hacer con estas obras públicas, con estos espacios públicos que muchas veces se encuentran abandonados o en descuido, incluyendo antiguas casas de familias tradicionales, importantes, de gran nombre en Comayagüela y Tegucigalpa, cuyas casas hoy se encuentran cerradas, están a punto de caerse o han sido presas utilizadas actualmente como basureros, ¿verdad?, como lugares donde se incuban las nuevas enfermedades que atacan a estas ciudades. Por lo tanto, yo creo que la asociación positiva y activa que se puede crear entre la comunidad, las instituciones culturales, las instituciones educativas y las instituciones más representativas de la comunidad de Comayagüela es ahora importante, incluyendo la participación activa de la universidad, para volver a descubrir nuestro patrimonio histórico y nuestro patrimonio cultural y hacer que éste sirva a toda la comunidad y no a pequeños grupos que son subproducto de la marginalidad social. Yo no digo que sea malo que estas personas utilicen el parque, pero sería mejor que tuvieran una casa propia, sería mejor que recibieran ayuda de la empresa privada o gubernamental para acceder a un empleo, ¿verdad?, o tener acceso a la educación, la capacitación y la formación permanente. Esos ciudadanos que hoy se ubican dentro del Parque La Libertad, en algunas avenidas históricas y edificios históricos de Comayagüela, nos recuerdan con su presencia que hay dos elementos que están muy descuidados en nuestro país. Uno es la población misma, que debe refugiarse en estos espacios para poder sobrevivir en condiciones muy precarias. Y dos, la situación extrema de descuido del patrimonio cultural e histórico de Comayagüela. Y eso es muy importante porque se juntan dos marginados, dos vulnerables, y de ellos se hace una foto que nos recuerda la necesidad de que las instituciones asuman de otra forma su responsabilidad en la conservación y transmisión de su patrimonio cultural. El espacio público está en la esencia de lo urbano. Desde la antigüedad hasta nuestros días, es el espacio del encuentro y el intercambio. Enriquece las prácticas urbanas y alienta la participación de la ciudadanía y su interés por las cuestiones comunitarias. Una ciudad sin plazas, ni parques, ni espacios para el encuentro casual no solo sería pobre ambientalmente, sino también en los aspectos sociourbanísticos. El ciclo de cine infantil llega a Comayagüela. Hablamos con el psicólogo René Centeno y nos comenta de los efectos del buen cine en el desarrollo de la niñez. Lo primero, claro, es ofrecerle al niño universos a los que no tiene acceso, ¿verdad? Digamos que abre muchas veces la posibilidad de conocer otras maneras de pensar, otras maneras de comportarse, ¿verdad? Otras maneras también de confrontarse con su propia realidad. Aporta también
digamos, temas de discusión dentro de su grupo de amigos, con sus padres, ¿verdad? Supone también muchas veces para el niño colocarse en la situación de un personaje, ¿verdad? En una dinámica que quizás no se habría planteado de otra forma, de la misma manera en que lo hace el cuento, ¿verdad? Porque al final eso es el cine, es la narración de historias, ¿verdad? Es como una progresión en esa tradición de la humanidad, ¿verdad? Que comienza con la tradición oral quizás, para relatar historias, aventuras, personajes, y bueno, no tiene límites también en ese sentido el cine. Entonces es interesante ver cómo un niño, después de confrontarse con un espectáculo en el cine, va y repite, ¿verdad? Y relata lo que vio y al mismo tiempo se construye esas imágenes en su propia realidad, ¿verdad? En su espacio, en su casa, en su cuarto, en su habitación, en su cama. Actúa esa experiencia en el cine. Y luego también, de alguna forma, supone para la vida del niño plantearse hacia el futuro realidades distintas a las que está viviendo, ¿verdad? También decir, bueno, se puede hacer algo distinto. Sí, aporta muchos elementos para ello. Efectivamente, a veces hay como mucha aprensión, ¿verdad? De parte de los padres de familia sobre qué es lo que está viendo el niño, qué es lo que está estimulando el niño o a la niña, y el problema no es ese, ¿verdad? El problema no es qué ideas está incorporándole o qué tal, sino más bien ayudarle al niño a entender qué es lo que está viendo, ¿verdad? Entonces el padre y la madre deben aprovechar esas instancias para preguntarle al niño, ¿y cómo te sentiste? ¿Y qué pensaste de eso? ¿Y cómo te gustaría, o qué habrías hecho vos en esa situación? ¿O cómo habrías enfrentado ese reto? ¿Verdad? Porque, bueno, sí, a veces hay como temor muchas veces de los padres, ¿verdad? De ese tipo de contenidos y la influencia que puede tener sobre ellos. Al final, cualquier cosa que despierte la creatividad va a permitirle a la niñez eventualmente también utilizar esos mismos recursos de la creatividad para resolver problemas en la edad adulta, ¿verdad? Entonces, muchas veces, la palabra favorita de los papás es no, ¿verdad? Decir, no haga eso, estése quieto, no juegue, no deje de ver esas películas, porque quizás hay como mucha aprensión, mucho temor sobre qué puede pasar con el niño en cuanto a eso, y la verdad es que no pasa nada, ¿verdad? Al final solo es aportarle al niño algunos elementos justamente para, a través del juego, a través del dibujo, de la pintura, plantearse también la posibilidad esta de crear también, ¿verdad? De crear cosas novedosas. Películas que efectivamente de manera muy precisa, ¿verdad? Muy clara, ¿verdad? Como Wall-E, ¿verdad? O sea, es un discurso humanizante a través de seres que no son humanos, ¿no? Robots. Y que además todo el discurso ecológico que tiene la película, ¿verdad? Todo el tema de la actividad física para la salud, también la dieta. O sea, hay una serie de valores y de principios, digamos, que el cine nos provee, ¿verdad? Nos permite abordar algunos temas que a veces como padres no nos hemos planteado, ¿verdad? Pues uno puede decirle al niño hay que ser un buen amigo, pero quizás sea más fácil decir hay que ser un buen amigo como Wall-E. Bueno, lo primero clave es acompañarle, ¿verdad? Porque a veces sucede con algunos padres o unas madres que ponen al niño a ver televisión, por ejemplo, y mira esta película, ¿verdad? Y estate quieto y no molestes, pero no participa en el proceso. Entonces, si bien es cierto que la niña en general es muy inteligente y puede entender muchos conceptos, habrá elementos del contenido que no entienden, no comprenden, ¿no? Y al no tener a quien preguntarle, entonces puede incluso aburrirse, ¿verdad? Porque no pueden seguir la línea de los diálogos, qué es lo que está sucediendo. Y más importante aún es lo que mencionaba antes, ¿verdad? Qué importante es realmente, tal vez es importante reflexionar sobre ese como comportamiento, actitud de los padres tras compartir con una película, no quedarse ahí, ¿verdad? Lo que venía diciendo, ¿verdad? ¿Qué
qué más se le puede sacar, qué cosas entendieron de un diálogo o de una situación, de una escena en particular, y confrontar muchas veces al niño con sus propios prejuicios, con sus propios valores, ¿verdad? Con sus propios temores incluso, ¿verdad? Bueno, para mí es un derecho humano, ¿verdad? O sea, y es el tener acceso a la cultura, ¿verdad? Justamente como lo decías. Sigue siendo un tema de élite, ¿verdad? O sea, solo cierta clase social tiene acceso a cable, al internet, al cine, porque es muy caro, ¿verdad? Entonces, tener la posibilidad de un espacio como el Centro de Arte y Cultura, ¿verdad? Dentro de Comayagüela, para que los padres traigan a sus hijos y, bueno, vean a ver qué es lo que hay. Y preguntarles a los niños qué piensan de esto. Además, las películas que han escogido son muy interesantes porque es bien ecléctico, ¿verdad? Tienen Estados Unidos, Japón, el fantástico señor Fox es Inglaterra, ¿verdad? Es inglés. Entonces, bueno, es una forma también de exponerse a otras culturas, a otras tradiciones orales también, a otras imágenes. Y de esa forma también es como universalizar también el conocimiento, de poner a los niños en la situación de reconocer que hay temas que son universales, ¿verdad? Que en todas las culturas, independientemente de lo que pase, los niños siempre, digamos, tienen problemas con sus amigos, tienen problemas con la relación con sus padres, buscan huir muchas veces con la imaginación. La cuarta Bienal Universitaria Pablo Zelaya Sierra está a un paso de dar inicio. Si quieres participar, visita las siguientes direcciones para conocer las bases y los requisitos. Si quieres continuar en contacto con nosotros, búscanos en nuestras redes sociales.